Hola chicos, ¿qué tal? Les voy a hacer un video de este tema de cadenas de Markov a tiempo continuo para personas que por diferentes motivos no han podido ir a asistir a la universidad. Ya, este tema ya lo vimos en clase, pero les dejo igual este video para refrescar los conceptos. Partimos haciendo un repaso un poco de las probabilidades, en realidad algunas propiedades importantes. Entonces, aquí lo primero recordar, esto ya lo vimos cuando vimos el tema de proceso de Poisson, que la distribución exponencial tiene una propiedad muy importante que es la de pérdida de memoria. ¿Cómo se describe eso matemáticamente? Si t mayúscula es una variable aleatoria que se distribuye exponencial y t minúscula y s son tiempos, ¿ya? La probabilidad que esta variable sea mayor o igual a t más s, dado que t es mayor o igual a s, es igual a la probabilidad de que t mayúscula sea solo mayor que t. Es decir, lo único que le importa es el tiempo presente, no le importa el pasado. ¿Ya? Es decir, dado que ya ocurrió S, la probabilidad que esta variable aleatoria t sea mayor que t más s, ¿ya? Es igual solo a t, es decir, el presente, no le afecta al pasado. ¿Ya? Y esta es la propiedad de la distribución exponencial, ¿ya? Que recordemos que la distribución exponencial es una distribución de tipo continua, como dice acá en el caso de una distribución de una distribución de tipo discreta. La única que también tiene esta propiedad es la distribución geométrica. ¿Ok? También vimos por ahí en el tema de procesos de Poisson que la probabilidad que S, ya esta variable aleatoria S que se distribuye exponencial con parámetro lambda, sea menor o igual a un S, a otro tiempo, ya es igual a esto que está acá, a 1 menos E elevado a menos lambda S. ¿Ya? Aquí tenemos la demostración matemática de dónde viene eso. ¿Ya? Otra propiedad muy importante que también vimos cuando vimos el proceso de Poisson es la llamada carrera de exponenciales. ¿Ya? ¿Y cómo se explica eso? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos T1, T2 y T3 que representan tres variables aleatorias exponenciales, cada una con parámetros lambda 1, lambda 2 y lambda 3 respectivamente, y si se define un S como el mínimo de todos estos t, el mínimo de todos estos tiempos, entonces esta variable aleatoria S también se distribuye exponencial con parámetro lambda, pero que va a venir dado por la suma de los lambda de cada t, es decir, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Entonces, si calculamos la probabilidad de que S sea igual a un t sub i, a un cualquiera, es igual al lambda sub i en cuestión partido lambda. ¿Ya? Es decir, qué evento proveniente del proceso I ocurra primero. Esta propiedad es muy importante porque se utiliza acá en el caso de cadenas de Markov en tiempo continuo. Esa es la definición matemática. Ahora, ¿cómo se puede explicar eso en términos más conceptuales? Veamos este ejemplo. Dice, mira, pensemos en un PC que está elaborado por tres componentes. ¿Ya? Cada uno de esos componentes se echa a perder según una variable aleatoria exponencial. Entonces, basta con que uno de estos componentes falle para que el PC también falle. Entonces ahí donde se ocupa esta propiedad de carreras exponenciales. Entonces si definimos P igual a S igual a T sub I, que es la probabilidad que falle el PC por cualquiera de las causas, ¿ya? Tenemos que el computador va a funcionar a un tiempo aleatorio exponencial con parámetro lambda, que viene dado por la suma de los lambda individuales, ¿ya? Lambda 1, lambda 2, lambda 3, y la probabilidad que sea el componente I el que falle sería lambda sub i partido lambda, que es la suma de los lambda. ¿Ya? Entonces, basta con que uno de los componentes falle para que falle el computador. ¿Ya? Esa es la aplicabilidad o la explicación en términos conceptuales de esa propiedad. ¿Ya? Bien, entrando ya en materia a lo que es cadena de Markov en tiempo continuo, esto básicamente es muy similar, esto vamos a hacer un paralelo a lo que ya estudiamos en cadena de Markov en tiempo discreto, ¿ya? La única diferencia ahora es que el tiempo ya no ocurre de forma finita y en pasos, que era como se hablaba en cadena de Markov en tiempo discreto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que teníamos las probabilidades P sub I J elevado a N? Eso significaba la probabilidad de transitar desde el estado I al estado J en N pasos, N etapas, que podrían ser días, podrían ser semanas, podrían ser generaciones, podrían ser temporadas, etc. ¿Ya? Entonces, una cadena Markov en tiempo continuo es un proceso estocástico también, y
indexado por t en los números reales, ¿ya? Es decir, toma cualquier valor dentro de un rango, es decir, el tiempo t se mueve entre un tiempo t1 hasta un tiempo t2 como intervalo, ¿ya? Al igual que en el caso discreto, también tenemos el espacio de estados. El espacio de estados que puede tomar esta cadena sería cualquiera de los estados E sub 1, E sub 2 hasta E sub r, ¿ya? En este mismo modo, la cadena X sub t transita de un estado a otro, pero los tiempos de salto entre estados no son enteros, sino que son continuos, ¿ya? Nos interesa entonces calcular la probabilidad de que el proceso esté en cierto instante t más s si conocemos parte de su pasado. Entonces esta es la definición que es equivalente a la que vimos en cadena de Markov en tiempo discreto. La probabilidad de que x en t más s sea igual a e sub j, es decir, que el estado sea j en el tiempo t más s, dado que x en t1 era ei1, x en t2 era ei sub 2, hasta x en tn era ei sub n. Todo esto que está aquí, todo esto representa el pasado. Si ustedes se fijan, representa el pasado, ¿ya? Esto que está acá es el instante actual, que es t, ¿ya? Entonces, tal como vimos en cada caso discreto, en una cadena de Markov no importa el pasado, solo depende del estado actual. Por lo tanto, la definición, ¿ya? Al verlo aquí, la definición, la probabilidad de que x en t más s sea j, dado que ocurrió todo su pasado, depende solamente del presente, es decir, de x en t sea e sub i. Por lo tanto, todo esto que es el pasado no toma relevancia y finalmente quedamos con esta definición. La probabilidad de que x en t más s sea igual al estado j, dado que x en t, es decir, hoy, es igual a e sub i. ¿Ya? No importa el pasado, es decir, la evolución al estado j en el tiempo t más s depende del tiempo t. ¿Ok? Para que se cumpla esta propiedad, como dice ahí, el tiempo entre los eventos debe seguir una distribución exponencial, ¿ya? También, en caso de cadena de Markov en tiempo continuo, también se cumple la propiedad de estacionariedad. Esto significaba, ¿ya?, que depende solo del largo del tiempo. Por ejemplo, cuando calculamos una probabilidad, en el caso discreto, la probabilidad de cambiar de estado, por ejemplo, la probabilidad de que pase de soleado a nublado en 2 pasos. Por ejemplo, si la probabilidad de que si hoy es soleado, la probabilidad de que pasado mañana esté nublado fuera de un 30%, esa probabilidad es la misma, ya, que si el tiempo lo hubiera medido desde anteayer hacia hoy. ¿Se fijan? El tiempo ahí en ese caso son 2, el n sería 2 etapas, que pasarían a ser en este caso 2 días. Esa probabilidad se mantiene en el tiempo, depende solo del largo, ¿ya? Lo mismo ocurre acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que finalmente la probabilidad de cambiar de estado de I a J en un periodo S, ¿ya?, depende solo del largo del tiempo S en este caso, ¿ya? Es decir, la probabilidad de x en t más s tenga el estado E sub j, dado que x en t tiene el estado E sub i. Si ustedes se fijan, la distancia del tiempo que existe entre t y t más s es s, ¿ya? Entonces esa probabilidad es la misma aquí si yo transito desde 0 a s. ¿Se fijan? Eso significa la estacionariedad, depende del largo del tiempo. Bien, ahora en este caso continuo, ¿cómo se define esa probabilidad? ¿Ya? Las probabilidades de transición. En el caso discreto, las probabilidades de transición se escribían como P sub ij elevado a n, que esa era la probabilidad de transitar del estado I al estado J en n etapas. Cada una de esas etapas son finitas. Acá en este caso, el tiempo t, como es una variable continua, para poderla definir tenemos que utilizar conceptos de cálculo diferencial. ¿Ya? En este caso, suponemos que el tiempo tiende a ser muy chiquitito, es decir, tiende a 0. Entonces, P sub ij, si aquí tenemos un delta t y le aplicamos un límite cuando el delta t tiende a 0, estas probabilidades, ¿qué valores toman en su caso límite, cuando tiende a 0? Toman valores 1 y 0, ¿ya? Es decir, tiene probabilidad 1, ¿ya?, si el estado es el mismo.
Si se fijan, tiene probabilidad 1 si el estado I es igual al estado J, y tiene probabilidad 0 si el estado I es distinto de J, se cambia de estado. Es decir, cuando el límite del tiempo, del delta de tiempo tiende a 0, tenemos que esta matriz, ¿ya? Se convierte como una identidad, ¿ya? Es decir, tiene probabilidad 0 cambiar de estado, y tiene probabilidad 1 permanecer en el mismo estado cuando la diferencia de tiempo tiende a 0. ¿Ok? Entonces, la matriz, ¿ya? Que acá también se llama matriz de transición, para un intervalo de tiempo S, se construye de esta forma. ¿Ya? Al igual que antes, también tenemos, ¿cierto?, que estas probabilidades tienen que sumar 1, y también tenemos que se cumple la propiedad que también teníamos en el caso discreto, que es la propiedad de Chapman-Kolmogorov, que era la que nos permitía calcular las probabilidades en n etapas. Por ejemplo, cuando calculábamos la matriz de transición en 4 etapas, veíamos que esta se podía calcular obteniendo la probabilidad de transición, la matriz de probabilidad de transición en 2 etapas, es decir, sacamos la p a la cuarta es igual a la p cuadrado por la p cuadrado. Acá tenemos lo mismo, también se cumple la propiedad de Chapman-Kolmogorov, es decir, la probabilidad de transitar de I a J en un tiempo t más s lo podemos subdividir, ¿ya? Como la sumatoria del p y l en un tiempo t por los PLJ en un tiempo s, ¿ya? Donde L es una etapa intermedia entre t y s, ¿ya? O también se puede escribir matricialmente, la matriz P en T más S es igual al producto de las matrices de P en T por P en S. ¿Ok? ¿Cómo se demuestra matemáticamente esta propiedad de Chapman-Kolmogorov? De esta forma, ¿ya? Dijimos que íbamos a obviar un poco las demostraciones matemáticas para ir ganando tiempo. ¿Ok? Aquí tienen la demostración. Bueno, las cadenas de Markov en tiempo continuo utilizan esta propiedad que vimos de las carreras exponenciales para ser definidas, ¿ya? Entonces aquí tenemos un estado I, y podemos ver que desde ese estado I se puede cambiar o se puede transitar al estado 1, 2 y 3 con probabilidades lambda I1, lambda I2, lambda I3 respectivamente, ¿ya? Esta misma figura la tenemos acá en chiquitito. Entonces, si la cadena X sub t está en el estado I en el instante de tiempo 0, va a permanecer en el estado E sub I un tiempo exponencial de parámetro lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, lambda I1, lambda I2 más lambda I3, ¿ya? Por esta propiedad de carreras exponenciales, ¿ya? Va a permanecer ahí con esa probabilidad. Pero cuando se cambie de estado, por ejemplo, se pase al estado 1, ¿ya? Lo va a hacer con una probabilidad lambda I1. Cuando se cambie el estado 2, lo va a hacer con una probabilidad lambda I2, ¿ya? Entonces podemos construir una matriz Q, ¿ya?, que vamos a denominar matriz de intensidades, que se va a construir de la siguiente forma. La matriz Q va a estar compuesta por elementos que vamos a llamar Q sub IJ, que van a representar una tasa de transición por unidad de tiempo. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen cuando el estado es el mismo, es decir, en la diagonal, es decir, cuando es el mismo estado, ya, es decir, por ejemplo, estoy en el estado 1, me permanezco en el estado 1. Cuando estamos en el mismo estado, tenemos que la tasa de salida de ese estado es lambda sub i, y por eso va negativo, porque es una tasa de salida desde ese estado, ¿ya? Cuando I, el estado I es distinto de J, significa que estamos cambiando de estado, estamos yendo desde I hacia otro estado. Eso se hace a través de una tasa también, que sería lambda sub IJ, ¿ya? Vamos a ver con un ejemplo cómo se calcula esto. Lambda sub I, es decir, esta intensidad de salida, se calcula como la sumatoria de los lambda sub IJ para todos los J que sean distintos de I, ¿ya? Veamos un ejemplo. Acá tenemos el diagrama de transición, ¿ya?, de una determinada cadena de Markov. Tenemos que desde el estado 4 podemos ir al 1 con probabilidad
con una intensidad de lambda 4,1, podemos volver al estado 4 desde 1 con lambda 1,4, podemos ir de 1 a 2, de 2 a 3, ¿ya? Etcétera, desde 4 a 3, etcétera. ¿Cómo calculamos o cómo obtenemos la matriz de intensidad Q? ¿Qué dijimos? Dijimos que en la diagonal, ¿ya?, es el mismo estado, es decir, ya, si aquí tenemos el estado 1, 2, 3 y 4, lo mismo acá, 1, 2, 3 y 4, la diagonal representa permanecer en el mismo estado. Entonces, esta tasa que está aquí es la tasa de salida. ¿Ya? ¿Por qué da negativo? Porque como dijimos acá, cuando es el mismo estado, se coloca negativo, es una tasa de salida. Desde el estado 1, yo tengo que venir a ver acá, al diagrama de transición, hacia dónde, según las flechas, yo puedo salir desde el estado 1. Por eso que es una tasa de salida. Desde el estado 1, si nos fijamos acá, yo puedo ir hacia el 2 y puedo ir hacia el 4. Entonces, como dijimos por definición, como es una tasa de salida, va negativo. En los casos donde es el mismo estado, tenemos menos, abrimos paréntesis porque hay que sumar, lambda 1,2 más lambda 1,4. ¿Ya? Esa sería la intensidad de salida del estado 1. ¿Ya? Bien, este que está acá representa el estado 1,2. Bien, ahora de 1 a 2, miro acá el gráfico y tenemos que yo puedo efectivamente ir desde 1 a 2. ¿Ya? ¿Con qué tasa de salida? Con la tasa lambda 1,2. Ahora vemos, puedo ir de 1 hacia 3. Fijamos acá, no tenemos flechas de 1 hacia 3, por lo tanto es 0 su intensidad. Y desde 1 a 4, vemos si existe esa conexión. De 1 a 4 sí existe, por lo tanto tiene tasa lambda 1,4. Vamos a ver el de acá. El de acá es el estado 2 hacia el 1. Desde el 2 hacia el 1 vemos si existe comunicación. Desde el 2 hacia el 1, hacia arriba, no existe, por lo tanto su corresponde 0. Esta combinación de acá, si se fijan, es el estado 2 con 2, es decir, que es el mismo estado. Y como dijimos por definición, va negativo la salida del estado 2. Y ahí vemos, en el estado 2, ¿cuál es la única flecha de salida? La única flecha de salida es hacia el estado 3. Por lo tanto, tenemos lambda sub 2, 3. Bien. Este de acá es el estado 2 con 3. Veamos si existe esa conexión. Si existe, 2 con 3 existe, por lo tanto tenemos lambda 2, 3. 2 con 4, ¿existe conexión? No existe conexión, por lo tanto 0. Acá tenemos el estado 3 con 1, desde el estado 3 hacia el 1. Ya desde el 3 hacia el 1 vemos que no tenemos conexión, por lo tanto es 0. Acá tenemos desde el 3 al 2, 3 al 2 existe conexión, tenemos lambda 3 sub 3, 2. Y acá llegamos a la combinación 3, 3, nuevamente el mismo estado, permanecer en el mismo estado 3. Veamos entonces cuáles son las tasas de salida del estado 3. Desde el estado 3, ¿qué flechas tenemos de salida? De salida tenemos hacia el estado 2, por lo tanto sería negativo por ser el mismo estado, menos lambda 3, 2. Solamente ese. Y después 3 con 4. 3 con 4 tiene conexión. No tiene conexión desde 3 hacia 4, por lo tanto 0. ¿Ya? Vamos al último, a la última fila, que pasa a ser desde el estado 4. Desde el estado 4 hacia el estado 1. Veamos si existe conexión. Desde el 4 hacia el 1 sí existe, por lo tanto lambda 4, 1. Existe desde el estado 4 al estado 2. Veamos si existe, por lo tanto lambda sub 4, 2. Existe desde el 4 hacia el 3, sí existe, acá abajo. Entonces tenemos lambda 4, 3. Y finalmente llegamos a la combinación 4, 4. Ya como dijimos, negativo por ser una tasa de salida. Y vemos, desde el estado 4, ¿hacia dónde podemos salir? Desde el estado 4 tenemos que podemos salir hacia el 1, hacia el 2 y hacia el 3. Por lo tanto, negativo, sumamos lambda 4, 1 más lambda sub 4, 2 más lambda sub 4, 3. Entonces de esa forma se obtiene o se construye la matriz de intensidades de una cadena de Markov en tiempo continuo. ¿Ok? Una observación. Se tiene que cumplir que la sumatoria de j igual 1 a r de los lambda sub i j debe ser igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque representa lo siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si sumamos de forma horizontal,
¿ya? Esto tiene que sumar 0 esta intensidad, porque es una ecuación de balance. ¿Por qué tiene que sumar 0? Porque aquí esto representa todo lo que sale desde el nodo 1, todo lo que sale es igual a todo lo que llega, ¿ya? Por eso se tiene que dar ese balanceo. Entonces, este negativo del estado 1 significa lo que sale del estado 1, ¿ya? Si lo sumamos tiene que ser igual a lo que llega al estado 1. Por eso, de forma horizontal, esto suma 0. ¿Ya? Haciendo el paralelo con el caso discreto, la matriz de probabilidad de transición, la sumatoria horizontal sumaban 1 porque era la suma de las probabilidades. Acá en este caso representan intensidades de transición y tienen que sumar 0. Eso es lo que representa esta propiedad de acá, esta observación. ¿Ya? Como dijimos, Q se denomina matriz de intensidades. ¿Ya? Entonces, conceptualmente, ¿qué representa estos Q sub i j, estos elementos que están dentro de la matriz de intensidades? Para el caso de la diagonal, ¿ya? Que vimos que era negativo, ¿ya? Porque representa una tasa de salida, ¿ya? ¿Cómo se interpreta en términos conceptuales? ¿Ya? Q sub i significa tasa de salida del mismo estado, porque vemos que es el mismo estado, i, representa la tasa de transición fuera del estado i, es decir, el número esperado de veces que la cadena abandona el estado i por unidad de tiempo. Por eso se habla de una tasa de transición, porque tal como se entiende el concepto de una derivada es una tasa de cambio, es cuánto de uno por cuánto de otro, o sea, cuando hacemos delta i dividido delta x, es cuánto varía i por cada variación de x. Por ejemplo, en economía, cuando tú derivas una función de utilidad respecto a la cantidad, estás obteniendo cuánto varía la utilidad por dada una variación en la cantidad. Acá en este caso es cuánto varía, ¿ya? El número esperado de veces por una variación de tiempo. Entonces es una tasa de transición, ¿ya? Número esperado de veces que la cadena abandona el estado i por unidad de tiempo. Y vemos que cuando los estados son distintos, es decir, se sale desde el estado i y se llega al estado j, eso representa una tasa de transición desde el estado i hacia el estado j. Es decir, el número esperado de veces que la cadena transita desde el estado i hacia el estado j por unidad de tiempo. Por eso se habla de que es una tasa, ¿ya? Tal como vimos en los casos de procesos de Poisson, lambda también es una tasa, es decir, una tasa de llegada, podrían ser clientes por minuto, ya que el número de clientes que llegan a una tienda, número de visitas que llegan a la página del banco, etcétera, número de vehículos que llegan a un pórtico de peajes, etcétera. Es una tasa, ¿ya? Finalmente, para ir terminando la parte conceptual ya de este tema de cadena de Markov en tiempo continuo, tenemos que también existe en este caso la probabilidad invariante y estacionaria, es decir, los famosos pi, que también vimos en el caso de cadena de Markov en tiempo discreto, es decir, las probabilidades a largo plazo, las probabilidades estables, cuando ya las probabilidades no variaban, por eso se llaman invariantes, ¿ya? Entonces, una cadena de Markov a tiempo continuo se dice irreductible si para todo estado E sub i y E sub j que pertenece a un tiempo positivo, un tiempo mayor que 0, tal que la probabilidad desde i a j en un tiempo t sea mayor a 0, ¿ya? Se dice que una cadena de Markov a tiempo continuo tiene una distribución estacionaria si tiene una única clase recurrente. Es decir, la definición es la misma que en el caso discreto, es decir, tiene que tener una sola clase y ser recurrente, no tiene que ser transiente o transitoria, ¿ya? Cuando existe eso, ya podemos entonces obtener estas probabilidades estacionarias, probabilidades de largo plazo, estos pi, ¿ya? La clasificación de estados que se hace en este caso continuo es equivalente a la clasificación de estados que vimos en el caso discreto, o sea, todos los temas que vimos de comunicación, estados que se comunican, el concepto de clase que es formada por estados, los tipos de clases recurrentes, clases transitorias, el tema de la periodicidad de una clase, todo eso que vimos en clasificación de estados también es equivalente acá. Bien, entonces, como dijimos, si P sub t es la matriz de transición de una cadena de Markov a tiempo continuo, es homogénea e irreductible, entonces se cumple que va a tener
¿ya? Van a existir estas probabilidades estacionarias o de largo plazo, ¿ya? ¿Y cómo se obtienen? Tal cual como se hacía en el caso discreto, aplicamos el límite cuando el tiempo tiende a infinito, ¿ya? De las probabilidades de transición desde I a J para este tiempo, ¿ya? Eso nos da los pi sub j. Ahora, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Ya? Se tiene que cumplir, ¿ya? Que el vector pi, es decir, un vector fila de pi multiplicado por la matriz de intensidades, eso es igual a cero, ¿ya? De esa forma, ¿ya? Escribimos esa ecuación, eso nos va a generar un sistema de ecuaciones, ¿ya? Donde tenemos que arreglarle la restricción a ese sistema de ecuaciones, que la suma de estos pi tiene que ser igual a 1, tal como lo hacíamos en el caso discreto, y con eso se genera un sistema de ecuaciones en donde nos permite obtener estos valores de los pi sub j. ¿Ok? En el siguiente video vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Que es el que vamos a resolver en clase también, que lo vamos a hacer paso a paso, donde vamos a explicar cómo se realiza esta operación. Espero que se haya entendido. Traté de ser breve para que el video no quede largo, pero espero que les sirva a las personas que no han podido asistir regularmente a las clases. Ya me despido, muchas gracias, hasta luego.